No es una gran diferencia de tratar de caer mal a la gente. Pero si usted vive su fe, como la Biblia dice, eso será uno de los resultados. Pablo dijo ultrajados. Esa palabra ultrajado en el griego significa ejercer violencia, significa abusar, significa maltratar. Ellos fueron maltratados en Hechos 16. Veamos lo que pasó con ellos en Hechos 16. La Biblia nos dice, ¿qué pasó en Filipos, hermanos? La Biblia dice que en Hechos 16, 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Entonces, ¿qué? Su ropa que compraron de marca, ya rota. Y ordenaron azotarlos con varas. 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. ¿Ustedes se acuerdan que en el cepo, ese era donde ellos tenían sus pies y sus manos así en los cepos de madera? Entonces ellos fueron azotados, maltratados, abusados por la fe. Escuché que un predicador decía que Pablo sufría las cosas que le pasó porque a él le faltó fe. Qué ridículo, ¿no? De verdad, o sea, que si alguien tuviera fe en la Biblia, pues era él. Todo lo contrario, él sufrió lo que le pasó a él por tener fe en Dios, ¿sí o no? No por falta de fe. Entonces, si queremos, en muchos otros países es común de sufrir por la fe en Cristo. En la India, por ejemplo, estaba leyendo historias que hay persecución cuando se conviertan. En Filipinas también. En otros países hay mucha persecución por seguir a Cristo. Aún en Chiapas, pero en los ranchos, todavía hay mucha persecución. Conocí una iglesia donde esa iglesia está en San Cristóbal, pero todos los hermanos fueron corridos del pueblo, ¿no? Entonces nosotros sabemos que es bíblico. ¿Quién sabe lo que puede venir a México? A las ciudades grandes, antes que venga Cristo. Pero sí, yo creo que nosotros aún debemos estar preparados. Y Dios será fiel para prepararnos, ¿sí o no, hermanos? Pero Jesús dice, sé fiel hasta la muerte. Aún Dios requiere fidelidad. Por eso, Dios quiere que nosotros sigamos a Él, no por lo que nos dé, pero simplemente por amor a Él. Amén. Sigamos, 1 Tesalonicenses capítulo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo dice que ellos recibieron de nuevo. ¿De nuevo en quién? Eso es muy importante, porque el de nuevo que Dios nos puede dar está en Él, de nuevo en nuestro Dios. Amén. Hermano, la palabra de nuevo en sus Strongs, en su eSword o lo que use, significa ser franco en palabra. También significa confiado en espíritu y presencia. Ser franco en palabra, confiado en espíritu y presencia. Eso es lo que Dios puede dar a uno, ¿sí o no? Por eso ellos dijeron de nuevo nuestro Dios. O sea, encontramos ese de nuevo, a pesar de la persecución, a pesar de la resistencia, Dios nos da la habilidad de ser francos en nuestro predicar y no diluir el Evangelio y tener confianza en Cristo, confiados en espíritu y presencia para predicar lo que la palabra dice. ¿Quién tenía de nuevo? Esteban. Cuando las gentes estaban buscando piedras para apedrearlo, él tenía el denuedo para seguir siendo franco y seguir predicando la verdad.
hasta el final, ¿sí o no? A ver, leo la historia, y leo historias como la historia de John Hus, que él lo ataron a una estaca y lo quemaron en vivo, pero él tenía el denuedo de seguir predicando a Cristo hasta el final. Pues ese denuedo se encuentra en Dios, amén, de poder tener esa confianza, esa valentía de ser francos en palabra. Y yo les aconsejo que oren a Dios por ese denuedo, porque ellos oraron en Hechos por ese denuedo. Vean lo que dice en Hechos 4. Que Dios nos dé ese denuedo para predicar la palabra, amén. Hechos 4. Mire lo que dice en Hechos 4, 29. Y ahora, Señor, estaban orando los hermanos, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. ¿Cuántos quieren tener ese denuedo para hablar la palabra? Que nosotros tengamos ese denuedo en Dios para hablar la palabra y no diluirla, no cambiarla por la audiencia que las personas que estén delante de nosotros. Amén. Entonces Pablo dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Vimos anoche la gran oposición que había, ¿se acuerdan? La revolución, que los malos llegaron, que hubo un alboroto, pero Dios le dio denuedo. Eso es fantástico, hermano, porque eso nos enseña, si estamos en la voluntad de Dios, Dios nos va a dar lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Pablo estaba ahí en Tesalónica no por su ocurrencia de él estaba ahí por la voluntad de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios le suple lo que usted necesita para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué necesitaba Pablo? Denuedo. Dios se lo dio para predicar el Evangelio, ¿no? Para predicar la palabra en gran oposición. Si usted está en la voluntad de Dios, Dios va a suplir lo que le falte. Amén. Verso 3, 1 Tesalonicenses 2, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces, cuando Pablo compartía la palabra de Dios, dice, no procedió de error. Yo creo que cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios, nosotros debemos, lo más que podamos, de ser exactos en compartir este libro, ¿no? Que tengamos cuidado de no compartir, aunque inocentemente, cosas erróneas. ¿Y cómo podemos evitar cosas erróneas? Pues trazar bien la palabra, estudiar bien la palabra, prepararnos y no sacar cosas fuera de su contexto, ¿no? Todo eso nos ayuda. Las herramientas que hay hoy en día, diccionarios bíblicos, todo eso nos ayuda para que nosotros cada vez más estemos compartiendo menos error. Y lamentablemente en iglesias hoy en día no pueden decir lo que Pablo dijo. Mi exhortación no procedió de error. No, nosotros debemos, acuérdense que cuando una predicación, una enseñanza es de Dios, será de acuerdo a esta Biblia, de la palabra. Porque Jesús dijo, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, si uno predica la verdad y no el error, será la palabra de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, debemos procurar que nuestro predicar no sea erróneo. Que nosotros chequemos bien, ¿no? Y yo me acuerdo hace muchos años, yo recién estaba comenzando a predicar, y un amigo me dijo, oye, ¿por qué estás predicando esto que escuchar voces en el infierno? Porque lo mencioné en la prédica, porque escuché por ahí que algunos científicos que estaban cavando en la tierra metieron un micrófono, escucharon gritos y
Y mi amigo simplemente me confrontó y dice, ¿dónde está esto en la Biblia? Y gracias a Dios por tener amigos así, ¿no? Y le dije, es cierto. O sea, que fuese verdadero o no, o si, quién sabe, ¿no? Pero es cierto lo que él dice. ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces lo quité de mi predicar. Pero porque sonaba bien y escuché, lo leí por ahí, y pensé, cierto, qué tremendo que los científicos escucharon a toda la persona gritando aquí, ¿no? Es cierto que la gente estaba gritando, porque la Biblia dice que es una tormenta eterna, ¿sí o no? Pero simplemente quité esa parte que proclamando a todos que ya contra el infierno está en el centro de la tierra. Pero nosotros debemos hacer lo más que podamos, compartir la verdad, ¿sí o no, hermano? Dice que Apolos, que ustedes estudiaron su vida hace poco, ¿no? En Hechos 18, 25. Apolos era un hombre que yo creo que él sí predicaba la verdad. Porque dice en Hechos 18, 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¿Cómo hablaba Apolos, hermanos? Esta palabra diligentemente significa exactamente. Apolos era exacto en hablar de las cosas del Señor. Nosotros debemos también asegurar y procurar, pero somos seres humanos, erramos, ¿no? Pero de no compartir cosas erróneas, ¿no? Pablo dijo, mi exhortación no procedió de error. Y nosotros debemos procurar de enseñar y predicar lo que dice, de no proyectar lo que nosotros nos gustaría que dijera. Eso es muy diferente. Simplemente decir la palabra, escrito está, como nuestro Señor, amén. Hoy en día se oyen cosas tremendas, ¿no? En el nombre de Dios. Llegó una hermana a la oficina hace una semana y dijo, pastor, simplemente yo quiero decirle que tengo tiempo visitando la iglesia, nos gusta como familia, queremos congregarnos aquí. Yo le dije, bueno, si usted lo siente de parte del Señor, pues qué bueno. Yo le dije, ¿de dónde viene? ¿De qué iglesia? Y me nombró una iglesia. Me dijo, ¿usted sabe que tengo un año buscando una iglesia? ¿Un año, tanto tiempo? Dice, sí, pero usted no se imagina las cosas que se dice y que se hace en el nombre de Dios hoy en día. Dice que yo he visto cada cosa horrible, cada cosa de verdad increíble, que las cosas que hacen. Es triste, ¿no? Es triste de verdad. ¿Por qué una persona tendría necesidad de buscar una iglesia por un año? Si la mayoría de las iglesias estuvieran predicando sana doctrina, una persona debería encontrar una iglesia en 2 semanas. ¿Sí o no, hermanos? Supongamos si 95% de las iglesias evangélicas estuvieran predicando este libro como se debe, pues una persona debería encontrar una iglesia en menos que un mes, ¿sí o no? Pero un año.